Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, declaró públicamente que China e India tienen un potencial intelectual débil, acusando a estos países de recibir dinero a costa de la guerra. Las declaraciones que dio menosprecian la gestión de ambos países en su crecimiento, en su desarrollo, afirmando que esto no quiere decir que entiendan básicamente de qué va el mundo contemporáneo. Por otra parte, también arremetió contra la ONU, declarándola como una oficina de cabildeo para hacer dinero que ensucia conciencias con evaluaciones basura. Esto se dio en el marco de la reunión del G20, de la que precisamente India es anfitrión, ya que Ucrania mostró su molestia por la falta de contundencia con Rusia en su declaración final. Jota, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ivette? Gracias Bien. por recibirme en este espacio. Muchas gracias a ti, bienvenido nuevamente, nos tenías con ausencias. Te Oh, estábamos muchas gracias. extrañando. Algunas cosas que se imponen. Sí, mira, hablabas sobre Mikhail Podolyak y a mí es un personaje que me llama poderosamente la atención porque hay que entender que es el poder detrás del trono en Kiev, ¿no? El señor Zelensky, sabemos que con el respeto de los señores que se dedican a la comicidad y al humor, estuvo siempre muy lejos del concepto de ser un estadista. Y de hecho, quien tiene conceptos del manejo del poder, de la construcción o la deconstrucción del poder que hay en Ucrania, es Podolyak. Mikhail Podolyak es un personaje que tiene mucha influencia, a quien no le hemos puesto los reflectores como corresponde. De hecho, este señor hace unas horas atrás dio una entrevista a un medio afín a su régimen en el que explica sus ideas y en las que confronta de una manera vulgar, dura y polémica a los gobiernos de India, China, Turquía, Turquía también, sí. como tú las has mencionado, ¿no? Sin embargo, hay más de un tema sobre el que podemos desarrollar y estoy a tu disposición para el tema, Ivette. Muchas gracias, J. Sí, Podolyak es un personaje bastante complicado, asesor del jefe de la oficina presidencial. Ese es su título. ¿Qué busca Podolyak con estas declaraciones o qué pretendía, siendo que pues no se le dio esa intención de ucranización de la cumbre? Claro, Podolyak viene de ser un personaje que permanentemente está enrareciendo el espacio en torno a Ucrania con declaraciones que no solo exacerban los ánimos de los adversarios, sino de los propios amigos que tiene Zelensky, de sus propios amigos. Hay que acordarnos que en la última reunión que tuvieron allí en Vilna, eh, entre las cosas que se supo luego es que los amigos de Zelensky le presionaron para que Podolyak bajara el tono, para que dijera cosas menos complicadas. Podolyak venía de haber literalmente roto los vínculos con los mandatarios de África, Claro. que habían recurrido a, o que habían ¿sí? tratado de interponer sus buenos oficios para lograr la paz, entablando puentes con Ucrania y con Rusia, y Podolyak dijo, pero ¿quiénes son estos? ¿Son africanos? ¿Quién les ha dicho que tienen la talla de ser diplomáticos de primera? No, bueno, estoy haciendo una adaptación de las cosas. Literalmente dijo, no tienen ellos la talla para, ¿no? Ellos vienen a buscar prensa nada más. Entonces ya vemos el personaje que es este sujeto. Sin embargo, Ivette Londoño, es importante señalar las ideas que desarrolla este personaje, el señor Podolyak. Él, en la doctrina de Estado que pretende desarrollar, le dice al gobierno del presidente Biden de los Estados Unidos
esta es una lucha en la que se va a decidir el destino del mundo, de los gobiernos autócratas contra los gobiernos demócratas. Yo creo que Biden tampoco se le cree mucho, pero sí Podolyak le dice algo que le debe quitar el sueño a Biden y a toda la camarilla de gente que le acompaña. Él les dice, si es que Rusia gana esta guerra, el prestigio de los Estados Unidos habrá llegado a su límite. Y si el prestigio de los Estados Unidos llega a su límite, el dólar no se hace sostenible. Y si el dólar no se hace sostenible, estamos frente al fin de una era. Ya, ese es el argumento que le vende Podolyak a Biden a través de Zelensky, ¿no? Y es un tema muy grande, ¿no? Entonces es, o vamos y ganamos a Rusia, o aquí hemos llegado a un límite de la historia. Entonces esto les asusta a muchos. Claro. Entonces no es que sea un loquito que habla, sí, es un sujeto que emite ideas que hablan de su personalidad, de cómo discrimina a gente que viene del África, pero que tiene un concepto bien desarrollado de su propuesta frente a el mundo, ¿no? Entonces Podolyak le dice a Zelensky, lo que podríamos hacer, sabiendo que no le vamos a ganar la guerra a Rusia, en los términos en los que nosotros hemos hablado en principio, que es desalojar todos los territorios que Rusia ha ocupado, de acuerdo a la versión de los ucranianos, ha anexionado, de acuerdo a la versión de los rusos, ha reincorporado, es el término, ¿sí? Si nosotros no logramos esa situación, entonces nosotros tenemos que buscar nuevas estrategias. Entonces, cuando al señor Podolyak le preguntan y le dicen, bueno, ¿y qué será una victoria? ¿No? Porque ya sabemos, o sea, queda claro que para nadie es un secreto que Crimea no lo va a recuperar Zelensky. Entonces él dice, tenemos que establecer condiciones estratégicas que nos garanticen una victoria. Claro, que cuando le preguntan cuáles son esas estrategias, esas medidas estratégicas, él no las revela, o sea, no dice cuáles son, pero queda claro que en este momento ya sabe Podolyak que no van a recuperar esos territorios. O sea, ya partimos de eso, Ivette Londoño. Claro, tú acabas de decir algo muy importante y es como plantear el punto de los gobiernos democráticos versus los gobiernos autárquicos. Pero yo estaba pensando, lejos de que haya un interés de enfoque meramente ideológico, ¿no? Sigue poniéndose sobre la mesa el tema de China como un régimen autoritario, como una dictadura, como algo allá oscuro, lo mismo que Rusia. Y yo veo más bien como un problema de intereses económicos. Tú en otro programa hablabas precisamente con una persona que vive en China y él narraba una historia totalmente de vida, totalmente diferente a lo que le han querido vender a la gente aquí en Occidente, ¿no? China, el represor, el autoritario, el dictador, cuando eso no es cierto, cuando se promueven los negocios y cuando ahorita pasa algo muy interesante que me parece que creo que tiene mucho que ver con esto y es el desarrollo tecnológico que está llevando a cabo y el golpe en la cabeza que le acaba de dar a Occidente con la producción de sus chips. Creo que tiene mucho que ver con todo esto. Mucho. Porque el señor de Kiev y su asesor Podolyak y todo el entorno que le acompañan no solo descalifican las cualidades intelectuales del pueblo indio y del pueblo chino diciendo que son limitados en términos de entendimiento de la realidad, lo que es un insulto y evidencia el tipo de personajes, ¿no? Sí. Sino que
no entienden lo que es China o no quieren entenderlo. Pero probablemente ese entendimiento o ese poco entendimiento que tengan tiene que ver sobre todo por sus propios fantasmas. Digo yo, ¿quién, como un personaje como Podolyak y Zelensky o la dupla Podolyak-Zelensky pueden acusar a alguien de ser un autócrata cuando el señor Zelensky y Podolyak mismo han dicho que no van a haber elecciones en su país como manda la Constitución en el año 2024, sino hasta que se haya desalojado el último centímetro de la ocupación rusa? O sea, eso no va a pasar nunca. Entonces tenemos que se acaba de instalar un nuevo régimen vitalicio en Kiev, porque si es que no hay desalojo, supuestamente las tropas rusas, como va la contraofensiva, ergo, entiendo yo que el señor Zelensky se va a quedar por eternas memorias. Primer punto. Entonces se le acusa, ¿no? Las pocas luces intelectuales de China y el régimen. Oye, pero ¿no eres tú el que se quiere quedar en el poder hasta eternas memorias? Primero. Segundo, sí, hace referencia, y gracias por decirlo, a la entrevista que le hice a nuestro querido amigo Adrián Díaz. Es un ciudadano español que vive en China, con quien tuve una conversación que duró más de una hora, en la que nos explicó a profundidad qué es China, cómo funciona China, porque creo que es un deber de todos los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe entender a China. En este momento, ahora que se constituye como uno de los elementos del poder en el planeta, tenemos que entenderla. Y entonces nos dicen, no, China es un régimen comunista donde se reparten tazones de arroz para que la gente vaya a trabajar a las fábricas. Y resulta que no, pues, que en promedio un ciudadano chino, un obrero chino gana $1,000, más o menos, que un egresado de universidad gana $2,500, más o menos, pero que no se lo gastan como hacemos los occidentales, sino que lo ahorran, lo ahorran, lo ahorran, porque el día en que el ciudadano chino que se graduó de una universidad busque a la novia para casarse, la novia le va a decir, yo tengo mi departamento, yo tengo mi carro, ¿tú qué cosa tienes? ¿También traes departamento? ¿Tienes casa? Bueno, nos casamos. Y si no, buenas noches los pastores, aquí terminó el asunto, ¿no? Entonces, una sociedad extremadamente competitiva, con gran capacidad para hacer el comercio, para comerciar, y que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando viene un personaje como el asesor del señor Zelensky, el señor Podolyak, para decir que son una nación con capacidades limitadas en lo intelectual, pues define el tipo de persona, ¿no? O sea, es como Vargas Llosa, más o menos, que dice, ¿no? Que quieren ver solo lo que les conviene, dice, ¿no? Y no te queda otra que sí, perdona, Jota. No te queda otra que quitarle las piernas a tu oponente para hacerlo igual. Sí, exacto. Claro, sí, 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 sí. Aunque tristemente lo que acabo de decir se aplica en lo literal cuando se aplicaba de las conductas del señor Uribe, ¿no? Sí, porque ese no era una figura gráfica, eso era literal. ¿Sí? Total. Y acá un paréntesis, vi el video y tristemente comparto contigo la indignación seguramente cuando le preguntaron quién dio la orden y él dijo, yo di la orden. Los abogados dicen a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿ya? Entonces ya debería, ¿no? Pero sí, pues son este tipo de personajes que aplauden al señor Zelensky y al señor Podolyak en esta aventura infame que se articula contra el pueblo de Ucrania. Y hace unas horas se ha iniciado un proceso que bien podría terminar en un impeachment, un juicio político contra el presidente Biden por situaciones explícitas de corrupción que podrían involucrar al presidente, a su entorno y en el que el señor Hunter Biden
el hijo del presidente Biden, es un punto de interés tremendo, por decirlo menos. En Ucrania, el señor Biden tiene una antigua historia que todavía no se ha contado en todos sus extremos, salvo por algunas declaraciones hechas por el mismo Biden, presidente, que siendo vicepresidente de Obama, fue a Ucrania y les dijo: me quedo hasta las 6 de la tarde. ¿Y si no? Que ustedes no cambien el fiscal por uno que yo les diga, olvídense de los $1.000 millones que les íbamos a entregar. Y luego, él mismo en la Comisión de Relaciones Exteriores de su país dijo: a las 6 de la tarde habían cambiado ese fiscal y yo me fui habiendo cumplido con mi determinación. El matón de barrio, pues, que llega, ¿no? Entonces, y todavía se sienten orgullosos de eso. Es como que miren mis gracias, ¿no? Entonces, y tristemente en Ucrania tenemos a jóvenes que han tenido que escaparse de su país para no ser enrolado en esta picadera de la muerte que se ha convertido el frente ucraniano. Y los que han tenido dinero y 15.000 o 30.000 dólares en el bolsillo han cruzado las fronteras y se han ido a Alemania. Y los que no han podido, pues han escapado y han pasado a Polonia nada más, porque no tenían el dinero suficiente, pues. Y a eso los están agarrando en las carreteras y los están devolviendo a Ucrania para que vayan como directo. Desertores. Entonces, uno tiene que hacer las sumas y restas. O sea, ¿a quién defiende ¿a quién está defendiendo Podolyak? ¿A quién está defendiendo Zelensky? Una de las cosas que me llamó la atención, Ivette, si me permites, en la entrevista que da Podolyak, es que él reconoce que hay una formación de una nueva élite de poder en Ucrania. Esto es importante, que la guerra ha generado una nueva élite de poder en Ucrania, pero que esta misma no está convencida de los beneficios de la guerra. Y acusa, porque cuando tú hablaste, ¿te acuerdas que habló contra las Naciones Unidas y habló contra las famosas ONGs? No es porque haya descubierto la pólvora, se fue contra no sé, Reporteros Sin Fronteras, creo, con toda la financiada por, la Cruz Roja también. Contra la Cruz Roja. Dijo que las Naciones Unidas era un lugar donde se gestionaban buenas pensiones para cuando esos funcionarios fueran viejecitos, ¿sí? Pero ¿dónde está la preocupación de él? Que la élite de su país, de Ucrania, no está convencida de esta guerra porque esta élite responde a los intereses de la élite mundial. Y Podolyak reconoce que los intereses de la élite mundial no están muy de acuerdo en este momento de la guerra con seguir apoyándolos. ¿Por qué? Porque los negocios de la élite mundial dependen de suministros que vienen de Rusia. Entonces, ergo, si es que la élite de su país depende de la élite del mundo y la élite del mundo no quiere saber ya de la guerra porque han fracasado y sus negocios se están afectando porque no tienen suministros de Rusia, entonces es probable que la élite de Ucrania no quiera a Zelensky y a Podolyak en el poder. Eso explicaría por qué a partir de cierto punto comenzaron a sacarle fotos, ridiculizándolo en la reunión en la OTAN, donde está con la cara del Chavo del Ocho, por qué comienzan a saberse en prensa neoliberal y monolítica de la corrupción en la que está involucrada el gobierno de Zelensky. Ahora se sabe que el 70% de la población ucraniana reconoce o percibe, perdón, que el presidente Zelensky está implicado en la corrupción de su país. ¿Por qué? Porque la élite de su país comienza a darse cuenta que no le funcionó el negocio. Así, bueno, cuando menos como lo percibo, Ivette. Claro, en el marco, pues esto se dio en el marco de la cumbre del G20. Hubo una, ¿cómo se dice? Una serie de conclusiones en las que Ucrania seguramente esperaba
que fuera la víctima, el defendido, vamos todos a luchar contra la guerra y la invasión del enemigo ruso. Entonces, aquí se puede decir que ha perdido esa influencia Occidente en este tipo de espacios. Mira, a la respuesta, quién sabe, lo tienen los 20 líderes en el G20, que han firmado una declaración que dicen que la guerra en Ucrania está mal. Sí, pues la guerra en Ucrania está mal, ¿no? Pero lo que no lograron es que pusieran la guerra contra Ucrania, que era lo que ellos Ajá, querían poner, ¿no? Entonces, no, sí. la guerra, no, contra no, pusieron en. Parece que en temas diplomáticos poner en o en contra es una cosa que cambia las cosas, ¿no? Cambia Ujú. en definitiva. Entonces hubieron negociaciones muy duras para poner en o en contra. Y al final, la declaración del G20 fue en Ucrania. La guerra en Ucrania está mal, sí, pues por supuesto. En ningún momento mencionan a Rusia, por ejemplo. Quiere No. decir que poco a poco van perdiendo esos espacios de influencia. Ujú. Y aquí yo me hago una pregunta. Con Biden, probablemente cercano a un impeachment, con Biden, probablemente con pocas posibilidades de ser reelecto, más bien con pocas posibilidades de entender su realidad, porque quien lo ve es como que, por favor, ¿por qué tienen ese viejito haciendo esas cosas? No, el otro día estaba en una condecoración a un veterano, en una de esas se le ocurrió no sé qué y se fue caminando sin dar explicación a nadie. Y todo el mundo, o sea, se fue de la ceremonia y todo el mundo, ¿y el señor a dónde se va, no? O Cierto. verlo, por ejemplo, en una conferencia de prensa en la que el señor comienza a hablar incoherencias y una funcionaria de tercer nivel diciendo, bueno, se acabó, cortándolo y ya, señor. Sí. O saludando a fantasmas, que ya Por ejemplo, también lo... ¿no? Entonces, Sí. en ese contexto, el señor Podolyak y el señor Zelensky deben estar haciendo las sumas y las restas, porque al otro lado sus aliados comienzan a preguntarse lo siguiente. ¿Qué pasa si yo te mando los F-16? Porque ya te mandé Ujú. los Abrams, ya te mandé los Leopard, ya te mandé las baterías antiaéreas. ¿Qué pasa si es que la élite de tu país ya no te quiere tener en el poder y ponen a alguien en reemplazo tuyo? Y ese que entra a lo mejor se lleva bien con el amigo de Oriente, con el señor Putin. Porque eso, o sea, la historia está llena de esas. ¿Ah? Armas Sí, hasta claro. los dientes a quien crees que es tu aliado y luego esa nación cambia de mando y cambia de bando. ¿Ah? Sí, Entonces, los ingenieros rusos estarán frotándose las manos diciendo, ¡ay! Ya podemos hacer ingeniería reversa. Queremos ver cómo hicieron esas naves, qué tornillos pusieron, qué materiales usaron. ¿Ah? Por supuesto, ¿no crees? ¿Ah? Entonces, ellos se la claro. están pensando muy bien y dicen, oye, ¿les damos los F-35? No sé, yo creo que le dan los viejitos, los muy, muy viejitos, porque es probable que los señores rusos ya tengan, con la inteligencia que habrán hecho, supongo, pues no, ya tengan los planos, cómo funciona, algo, pero los nuevos no le mandes, no solo porque son caros, muy difíciles de tripular, su mantenimiento requiere muchas cosas, sino que de esos todavía nos guardamos algunos secretos, Claro, es obvio. ¿no? El secretario de Defensa de Reino Unido dijo que se sintió conmocionado cuando vio cómo ese carro de guerra, el famoso Challenger, ardió. Por supuesto, pues debe impactarle las circunstancias en las que ahora están enfrentando estos momentos. Claro. Aquí se puede decir, en el marco, seguimos pues del G20, se hizo en la capital de India y se puede ver que hay un creciente, un creciente peso, digámoslo así, de lo que llamamos el sur global en las relaciones internacionales. O sea, ya Sí, da ese vuelco. y mira, me has hecho acordar algo. El presidente Biden tuvo el desparpajo de volvernos a tratar de tercer mundo. ¿Ya?
propio de alguien que, digo, ya, pues a lo mejor no tiene mucha conciencia de la realidad o que en el fondo le sale el subconsciente. El sur global comienza evidentemente a ser determinante. ¿Cuándo vamos a verlo? Con más determinación, probablemente en la próxima cumbre de los BRICS, que dicho sea de paso, va a ser en Rusia. De hecho, un punto intermedio en el que veremos que las cosas avanzan a paso acelerado será cuando se incorporen al BRICS los nuevos miembros de esta sociedad mundial, ¿sí? Dicho sea de paso, en la que Argentina no estará representada por Milei, ¿verdad? Cosa de la que estoy absolutamente seguro, ¿sí? En ese punto se van a sentir los nuevos pasos ya. El sur global comienza a tener muy definido estrategias que resuenan con los tiempos. ¿Y qué digo? ¿Qué afirmo con esto? ¿Sí? A ver, lo digo de esta manera. Latinoamérica no va a inventar el 6G. Ni en Cuba, ni en México, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Chile vamos a producir el 6G, ni el 7G, ni el 8G probablemente. Pero China ya va para allá. Pero hay un tema. Pero nosotros podemos ser los mejores usuarios del 5G. Claro. Mientras, no voy a mencionar, Reino Unido y otros están limitando el uso de una tecnología, nosotros nos vamos a convertir, no en los inventores del 5G, del 6G, pero sí podemos convertirnos en los mejores usuarios del 5G, de la inteligencia artificial, del blockchain, o sea, de todo, del Internet de las cosas. O sea, podemos convertirnos en los mejores usuarios. Entonces, ¿qué hace China? Fabrica. ¿Vamos a competir con ellos? No. ¿Llevan muchos años y mucha tradición? No. ¿Para qué competimos con alguien que ya la hace mejor que nosotros? Lo que tenemos que hacer es montarnos sobre la ola y hacer que ellos produzcan todo lo mejor para nosotros ser los mejores usuarios de todo lo mejor que se produce. ¿Ya? Entonces, probablemente no inventemos el 11G, pero de repente sí inventamos el 20F. Ajá. ¿No? Hagamos otra cosa distinta que nos ponga en posición. Mientras los amigos de Occidente desde el otro lado dicen, no uses el 5G. Acá, mi hermano, ese es tu problema. Nosotros veremos cómo le sacamos el mejor provecho a estas tecnologías. Esa es la mirada que yo creo que debemos tener. Sí, definitivamente es otra concepción y hay que ir tumbando esos mitos a que nos tienen acostumbrados lamentablemente los medios occidentales, la excusa absurda de la violación a la seguridad nacional de la que se vale Estados Unidos, pero ellos sí pueden violar todas las seguridades nacionales de todo el mundo. Pregúntale al señor Snowden si no. Exactamente. Entonces, creo que tenemos una oportunidad grandiosa aquí de darle ese vuelco a estas posiciones. Por supuesto, lo que se concluye o se podría concluir de Podolyak es un temor enorme a perder, obviamente, a darse cuenta que ya está, la guerra de Ucrania está desgastada. Ya hasta los mismos países occidentales se están dando cuenta que no es un buen negocio, se están afectando gravemente sus economías y hasta el mismo Estados Unidos está teniendo como cierta resistencia ya hacia estas demandas de Zelensky y compañía. Sí, yo creo que, ironizando, probablemente la dupla Podolyak-Zelensky sepan que quién sabe la Navidad la van a pasar en Nueva York, ¿no? Entonces, están haciendo las sumas y restas, desesperadísimos,
porque saben que el poder se aleja cada vez más de sus intereses. El poder mundial la ven muy difícil, pero por supuesto el argumento de Podolyak es, si nosotros perdemos, tú pierdes prestigio y el dólar solo se sostiene a partir de tu prestigio. El prestigio de hacerle lo que le hiciste a Allende en los tiempos de Kissinger con Nixon, prestigio al fin, ¿no? Pero el dólar se sostenía a partir de eso. ¿Ya? Es cierto. Pero si es que no le ganamos la guerra a Rusia, el dólar no será ya más lo que es. La pregunta es, ¿y cómo quieres ganarle la guerra? O sea, a mí me encantaría hacerle una entrevista a Zelensky y decirle, explícame, hermano, ¿qué es para ti ganar la guerra? O sea, necesito entender eso. O que alguien desde allá me diga, ¿qué cosa es ganar la guerra a Rusia? ¿No? ¿Qué entienden ellos por ganarle la guerra? Porque un principio era desalojarlos de todos los territorios. Sí, pero eso no va a pasar. Entonces, ¿entiendes que ya perdiste la guerra o tienes otro entendimiento de lo que va a ser ganar la guerra? Pues ahí no lo sé, ¿no? Ahí sí habría que verlo en una hoja, en una bola de cristal para acercarnos a la realidad. Sí, prácticamente, ¿qué parte de qué parte de ya tienes perdida la partida es la que no entiendes? Y adicionalmente, estamos en un juego de ajedrez donde vamos en un posible jaque mate y ya no hay para dónde mover. Efectivamente. Así van las cosas. Pareciera. En todo caso, estaremos pendientes de cómo se hagan las jugadas próximas en los próximos días. Exactamente. Bueno, Jota, como siempre es un gran placer hablar contigo y pues contarles a nuestros hermanos de la Patria Grande todos estos sucesos que nos influyen grandemente. Como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos, Tupananchis Cama, hasta que nos volvamos a encontrar.